by Cachicha. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a el doctor Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Bienvenido, hermano, a tu mañana. ¿Cómo estás? Buenos días, apreciados. Aquí, pues, siempre presto a interactuar y a compartir con ustedes de todos estos temas que, a mi juicio, pues, son trascendentes, sobre todo explicarlo y más aún aportar en ello. Gracias, Trajano. Vamos a iniciar hablando sobre el tema del momento, Trajano, las tres causales, una discusión. Ayer estaba el señor Agustín Laje y Monseñor Masalles en el Congreso, exponiendo ante la comisión que estudia el proyecto su posición. Hay un campamento frente a Palacio. Tú has dicho que vas a proponer, creo que en el día de hoy, la modalidad del referéndum para que este tema se dirima de esa manera. Cuéntame de qué se trata, qué es lo que proponen, cómo podría hacerse, porque no hay experiencia anterior en el país en esta modalidad de consultas que para mí son muy valiosas y muy útiles, y ojalá que esta propuesta tuya sea acogida para dirimir este tema y otros temas que hay que dirimir en esta sociedad y que está en manos de terceros la decisión final. Pero cuéntanos de qué se trata tu propuesta, Trajano. Decirte que ya mi propuesta es parte del dominio público, que fue en el día de ayer que tuvimos a bien depositarla por ante la Cámara de Diputados, dirigida por una instancia dirigida al presidente del hemiciclo, Alfredo Pacheco. Hemos acreditado una propuesta de ley, una propuesta, ¿verdad?, a los fines de que pueda convertirse en una iniciativa legislativa a partir de que algún legislador pues la asuma o la propia comisión se empodere de la misma y pueda integrarla en estos trabajos y en esa vocación democrática que debe tener nuestro Congreso. Tengo que decirte que quien te habla, encarnando la facultad, la fundación, en este caso la calidad de presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, he sido un testigo de excepción por años de lo que es esta discusión. Puedo decirte que el Código Penal ha sido secuestrado, una especie de rehén de lo que sería eventualmente esa urgente reforma que requiere el mismo, porque el Código Penal data de 1884, sin que se le hayan hecho cambios significativos y que resulta hoy imperioso, porque el Código Penal no solamente es aborto, sino que también es sicariato, es feminicidio, es autor intelectual, es cúmulo de penas. Un sinnúmero, señores, un sinnúmero de manifestaciones criminales que no están previstas y que tienen que ser consideradas. Pero seguimos secuestrando el código por el tema del aborto. Por más de 20 años se ha estado discutiendo el código sin que haya sido viable, sin que haya sido posible el que el mismo pueda ser aprobado. De hecho, cuando fue aprobado por el mismo tema del aborto, quien te habla, pues radicó en el año 2015, el 6 de enero, una acción de inconstitucionalidad que en aquel entonces fue acogida precisamente porque no se llenaron las formas, no se llenó el procedimiento constitucional. Entonces, hay un aspecto, hay un tema que es poco entendido, es poco asimilado, porque no hay tradición en la República Dominicana de darle utilidad a lo que es la figura del referendo, a lo que es una consulta popular que solamente se hizo en Cotuí en función de la ley 176-07 en el año, me parece que en 1990 y tanto, 2000, bueno, 1900, 2000 y algo, solamente tenemos el antecedente de un referéndum, si se quiere, consultivo en la ciudad de Cotuí a través de su ayuntamiento, un referéndum local. Pero concretamente lo que estamos planteando ahora es la realización, lo que hemos llevado es una propuesta de ley para la realización de un referéndum consultivo en los términos del artículo 210 de la Constitución. Como sabemos que hay la falencia, hay la omisión de inconstitucionalidad en el país, porque precisamente no tenemos una ley que lo desarrolle, pues nosotros tuvimos a bien plantearnos una ley que tenga el procedimiento a incorporar, a desarrollar para concretar esta consulta que sería vinculante, que sería
en un plazo no mayor de 4 meses para su realización, que sería organizada por la Junta Central Electoral, que debería contar para su validez, y esto es propio de la experiencia comparada y por qué no de un símil o de que tiene la propia Constitución, o de una experiencia que tiene plasmada, planteada la Constitución en el artículo 272, que dispone para el referéndum, que sería otra modalidad, otro tipo de referéndum. Para el referéndum aprobatorio se estaría planteando lo que sería el 30% de los inscritos en el padrón electoral, y para la validez del mismo, ese 30%, con el voto afirmativo, con un sí o con un no, porque esto se sirve siempre de manera didáctica, de manera comprensible, un sí o un no, votaría o se expresaría más del 50% a favor de lo que tendría bien ganar. Pero lo que estamos es haciendo acopio del referéndum del artículo 210 para consultas populares, a los fines de que el cuerpo electoral, ¿verdad?, pueda ser consultado de un tema por demás trascendente. Se dispondría de 1 o 2 meses para que en ese plazo de 2 meses las partes puedan expresarse, puedan trabajar el aspecto proselitista, puedan ir concientizando lo que es el planteamiento que alrededor del mismo estarían haciendo. Trajano. Entonces, no sería cierto. Adelante. Sí, Trajano, pero hay una posición encontrada con esto que usted plantea, jurídica, de que los derechos fundamentales no necesariamente tienen que ir a referéndum. De hecho, hay una gran motivación referente a esto para lograr apagar ese discurso. Pero esta integración por parte de, dice el obispo, aquí le tengo la nota: derechos fundamentales no pueden someterse a referéndum. Católicos y protestantes acudieron al Consejo, al CN, politólogo considera hay interés regional. Entonces, esa posición encontrada con la iglesia. Y vamos a hablar de plazo. ¿Qué plazo tenemos nosotros para la aprobación de un código penal? Pero ¿qué plazo tenemos nosotros también para un referéndum para que hable de las 3 causales? O sea, estamos como ahogándonos en un vaso de agua, doctor Trajano Vidal Potentino. Y a eso, agregarle, doctor, ajá, a eso agregarle a lo que señala Linares, ¿no será más bien que hay un grupo de irresponsables dentro de la Cámara Legislativa que se esconden detrás de las 3 causales para no conocer realmente y estudiar y hacer una estructuración a fondo del Código Procesal Penal de la República Dominicana? Mire, se trata no del procesal penal, sino en este caso del Código Penal. Del Código Penal, exacto, el Código Penal. En modo alguno advierto de que pueda tener ningún sector interés de desestinar, de que se conozca o no se conozca el código, porque ciertamente es un instrumento que hace falta para lo que es la política criminal del Estado, es un instrumento que hace falta para completar esa pata que aún se mantiene coja de lo que es la reforma penal, que incluye la reforma procesal penal, y en este caso pues también el aspecto del código penal. Es un código penal que tiene muchas falencias y que es lamentable, reiteramos, que haya sido secuestrado. Miren qué es lo que pasa. Yo quiero ser enfático, categórico, lo subrayo en este sentido. El tema no es tan pacífico ni es tan fácil como se advierte o como se estaría planteando. El derecho constitucional es propio de élites intelectuales, lo que es su conocimiento y lo que es su manejo. Ya estamos en el neoconstitucionalismo, estamos en un espacio, estamos en un escenario donde la Constitución tiene que interpretarse de manera sistémica, donde más que interpretación, hoy por hoy lo que está en boga es la argumentación, que sería rellenar una norma de contenido donde 2 más 2 no necesariamente son 4. Por eso parecería en ocasiones que hablar de esta temática pudiera erigirse en una especie de torre de Babel donde poco nos entenderíamos, porque no es un tema de que los derechos fundamentales no se someten a referéndum o no se someten a ningún planteamiento. Esa no es la realidad ni es la temática. Es que estamos en presencia de derechos fundamentales que pudieran estar en tensión. Estamos hablando del libre desarrollo, estamos hablando de la autodeterminación, estamos hablando de la salud, estamos hablando, por otro lado, del artículo 37, que como saben ustedes, es el que dispone el derecho a la vida, pero más aún también con raíces convencionales, porque ese artículo también en los mismos términos
tiene la protección del artículo 4 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Entonces estamos en presencia de un tema que pudiera eventualmente el Tribunal Constitucional ser quien estableciera a partir de una ponderación, señores, cómo se resuelve, cómo se le da viabilidad a esta tensión de derechos fundamentales encontrados. Entonces, ante esa disyuntiva, que como quiera eventualmente alguna de las partes tendrá la posibilidad de llevar esto al Tribunal Constitucional, hay que darle lo que encarna la mayor expresión, señores, de una democracia, porque estamos en presencia de un Estado social y democrático de derecho con el principio democrático. Este principio es lo que indica que estamos transitando, estamos pasando de una democracia representativa a una democracia participativa, y que el ideal de toda democracia precisamente es el artículo 2 de la Constitución. Fíjense, el segundo artículo de la Constitución es que tiene ese tránsito de que la democracia se ejerce no solamente por representación, sino de manera directa, y que esto emana del pueblo. Para esto precisamente es esta modalidad de referéndum. No es un tema de que se está sometiendo, no, un aspecto de un derecho fundamental, no. Es una consulta trascendente en un tema que nos tiene dividido medio a medio, en un tema insalvable, en un tema que tiene más de 20 años su discusión. Yo puedo decir que ni siquiera 20 años, más de 25 años, porque fuimos también testigos de excepción del proceso de reforma constitucional que trajo consigo cruentas discusiones alrededor de ese mismo tema a la hora de plantear el artículo 37. Estamos hablando de un tema que, si se quiere, el artículo 42, numeral 3, salva lo que sería el aborto terapéutico o una de las causales. Estamos hablando de dos discusiones, que serían ya las otras dos causales, y eventualmente estas causales para poderse considerarse con apego, con arreglo a lo que sería ese mandato del soberano, esa consulta popular que estamos planteando, que la misma pueda ser, que pueda ser incluso vinculante, sobre todo para el Congreso, para preverlo, para considerarlo en una ley. Es la única viabilidad. No tenemos forma, porque estamos hablando de dos sectores que son radicales en su planteamiento, la Iglesia con su razón y también los feministas. Estamos hablando de la experiencia comparada que está ahí, y estamos hablando del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución. Trajano, usted mencionaba el tiempo que se tiene conociendo aquí el tema del Código Penal, o sea, hablamos de 20 años. Se ha hablado en todo este debate de sacar el tema de las causales y entonces quizás convertirlo en una ley especial. ¿Cuál es su planteamiento, su posición en cuanto a esta propuesta que se hizo en un determinado momento para que así pueda avanzar la discusión del Código Penal, que ya tiene más de 20 años discutiéndose? Sí, la primera propuesta que se deposita del Código Penal se hizo en el año 1999. Ciertamente nosotros, y por eso digo que hemos sido testigos de excepción, porque fuimos quienes radicamos la inconstitucionalidad del mismo código en el año 2015, el 6 de enero, una acción de inconstitucionalidad que fue acogida por una irresponsabilidad de nuestra clase política, no por el tema de las tres causales, sino que el Partido de la Liberación Dominicana, pues lo que hizo fue, por el costo político que supone, fue un poquitito lavarse las manos, las tres causales, pero cuando lo devolvió con observación a la Cámara de Diputados, no tenían interés en que esto pues surgiera un efecto jurídico real, y lo que hicieron es que no le dieron el componente bicameral, que significa refrendar cualquier observación que hiciera el Poder Ejecutivo a nivel de las leyes, sino que solamente lo llevaron a la Cámara de Diputados, y una vez la Cámara de Diputados lo enviaron para convertirlo en ley sin darle la perfección del lugar. Nosotros en una oportunidad precisamente hicimos ese planteamiento, que como se tiene como un rehén a este Código de Penal, que no solamente, reitero, es el tema de aborto, sino que tiene infinidades de otros aspectos que tienen que ser considerados a partir de lo que es no la tradición francesa ya de la clasificación tripartita de las penas, sino hoy ya la clasificación bipartita en consonancia con el Código Procesal Penal. Pedimos que se soltara, que se dejara, que se buscara la forma de diferir lo que sería la discusión del aborto en una ley especial, pero tampoco lo permiten los mismos feministas y lo mismo religiosos, porque han secuestrado este código y no les interesa. Eso pudo haber sido una salida salomónica en el momento, pero no quieren en el fondo. Fíjense por qué no quieren tampoco, más que todos los feministas, porque si difieren, si dejan el tema del aborto para considerarlo en una ley especial, entonces quedaría vigente la penalización que está en el viejo, porque no pudieran haber tipos penales en blanco, no pudieran haber un vacío institucional de carácter punitivo. Entonces el Código Penal
en los artículos 300 y siguientes, que tiene la previsión del aborto, el código viejo que tenemos de 1884, entonces permanecería vigente en ese aspecto si dejamos ese vacío. Doctor. Y correrían el riesgo entonces de no resolver su problema los feministas con el componente de las 3 causales, y por qué no también un amplio sector de la sociedad que abraza esta particularidad. Doctor, buenos días, Víctor Villanueva. Mire, realmente... Buenos días. Bien. Mire, hay algunos elementos que yo he planteado en atención a este debate, porque estos son debates que vienen supeditados desde familias jurídicas ajenas a la romano-germánica, que es la de la República Dominicana, y que nuestro derecho positivado va en la base del legislar para mayorías, no para tendencias minoritarias. Eso ya viene del civil law, del common law, del anglosajón. Ahora bien, sobre eso está el tema de la identidad de nuestra sociedad, que es el hecho de ser una sociedad conservadora discutiendo temas de sociedades liberales. ¿Qué somos nosotros? Una sociedad conservadora que con estos atisbos de sociedad liberal, y a eso cómo darle respuesta jurídica, porque si nos vamos por la vía referéndum, sería matizar en lo popular un afán propagandística, ya sea de una tendencia o de la otra, un tema que tiene muchas implicaciones desde la bioética. Yo lo veo desde ahí. Y lo otro es que por eso, y para suerte, nuestro esquema normativo establece un andamiaje en el Tribunal Constitucional para que este tipo de decisiones entren en el bloque de constitucionalidad y no mediante leyes que después entonces puedan ser susceptibles de inconstitucionalidad. Mira, Víctor, el tema más complejo que pueda tener la República Dominicana es precisamente este tema. Porque las aristas que tiene el tema del amparo, en el orden religioso, en el orden sociológico, en el orden hasta migratorio, en el orden de políticas públicas hasta de seguridad social, es poco asumida, es poco profundizada, es poco conocida en la República Dominicana. Para que veamos nosotros cómo sirve el control o no de la natalidad en algunos países, por ejemplo en China, crecimiento exponencial a nivel demográfico de su población. Bueno, pues hay temas en este sentido que están orientados a esa parte. Como hay una sobrepoblación, evidentemente que para ello es importante el componente de la web. Para la República Dominicana ya entra el entorno conservador. Sería importante que no se dé la cabida, que no se dé la posibilidad del aborto, porque eso traería como consecuencia, evidentemente, en un país como Haití, que no hay control de la natalidad, el que pudiéramos entonces en algún momento ser, si se quiere, barrido o superado, como en la actualidad somos superados por los nacionales haitianos, y por qué no entonces ese aspecto que no tendríamos nosotros de irnos desarrollándonos a nivel de lo que es el desarrollo de la natalidad, pudieran entonces los nacionales haitianos ir ocupando la República dentro de lo que se estima o lo que se entiende. Si nos vamos, por ejemplo, a España, en España ahora mismo no hay casi juventud para un tema de lo que sería, en el caso de España, el desarrollo, y esto habría que ver y habría que analizarlo y estudiarlo con más profundidad, para lo que tienen que mantener, que son los jóvenes, el tema de la seguridad social. Entonces tenemos un esquema que le trae a los españoles dentro de su política pública, ojalá que jalar o poner más difícil para atrás lo que son las disposiciones de la permisibilidad en términos de aborto. Yo vi también un reportaje en donde el aborto, por otro lado, para que vean ustedes todas las aristas en otros órdenes, podamos darle más cobertura a este tema, por eso digo que no es tan pacífico como se pudiera estar advirtiendo, un reportaje en donde encontraban una especie de aspecto gris o de números grises o de estadísticas grises que no estaban consideradas en una encuesta que se hiciera de cuáles eran las causales de las delincuencias. Y en dos estados que tenían aparentemente condiciones similares se encontraron que en una había un 20, un 25% que no tenía explicación. Y la diferencia de por qué había más delincuencia, precisamente en uno y otro sitio, era porque en uno permitían el aborto y en el otro no permitían el aborto.
fíjense que pudiera esto tener hasta un impacto en términos de la delincuencia, porque los hijos de personas que no tenían las condiciones porque no podían abortar, eventualmente eran lo que se traducían en un aumento mayor de la delincuencia. Entonces es un tema bien complicado. Trajano, Ajá. quisiéramos, hermano, darte las gracias como siempre por traernos luz sobre este debate y todas estas aristas tan importantes desde el punto de vista jurídico y de la discusión de este tema. Vamos a ver finalmente cómo se dirime esta situación que en realidad ha dividido todos los países en su momento cuando ha tenido que discutirse. Le voy a enviar ahora a todos ustedes lo que sería la propuesta de ley que nosotros depositamos, porque me interesaría que puedan verla con Excelente, excelente. para que puedan tener pues ya un criterio más acabado de la misma. Se lo estamos enviando mismo por la WhatsApp. esperamos, hermano. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo a Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia. Ya ustedes... Tu mañana. By Cachicha.